para un nuevo trabajo. Dice que los plagios no son intencionales o accidentales, se dan cuando un autor hace uso de parafraseos de manera inadecuada, sin realizar la citación respectiva. Los plagios intencionales se presentan cuando se compra o se descarga un trabajo y se la hace como suya propia. Existen varios programas para detectar los plagios, como son en el Turnitin, que es sin costo, y con costo hay varios, el PlagS, Whipper, Copyfind, Duplicate Checker, Plagiarisma, entre otros. En cuanto a la deshonestidad académica, se transcribe de acuerdo a los artículos de 223 de la deshonestidad académica y el 224 de los tipos de deshonestidad. Los tipos son, entre algunos tipos son utilizar el trabajo académico, frases exactas creadas por otra persona, incluir trabajos académicos, ideas, opiniones, presentar el mismo trabajo académico aún con modificaciones en dos o más ocasiones distintas. El tipo 2, presentar como propio un trabajo académico hecho total o parcialmente por otra persona. El tipo 3 dice obtener dolosamente copias o exámenes y las respuestas. De acuerdo al reglamento general de la LOEI, hay las siguientes características. La de tipo 1 se considera como falta leve, la de tipo 2 como falta grave y la de tipo 3 como muy grave. Eso básicamente se revisó la semana anterior. Perfecto, muchas gracias, Catalina. No tenía claro esta partecita. ¿Ya revisamos todo el tema de la ética académica? ¿Todo ya lo vimos? No. No. No, profe, no todo. Solo No. les mandé de deber, ¿no es cierto? Estamos pensamiento crítico, exacto. Ah, exactamente. Así Perfecto. Entonces hoy vamos a hablar justo lo que nos, prácticamente Catalina ya se adelantó a la clase y está muy bien. Le felicito. Por favor, no se olvide, por favor, Arturo, de ponerle un puntito. ¿Sí? Antes de ir a hablar del tema de la ética o de la integridad y todos estos conceptos que a veces no entendemos, vivimos en una sociedad donde no queremos ser malos, pero muchas veces no sabemos discernir el bien y el mal. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Sí? Antes de esto vamos a conversar, como les decía, para no olvidarme este tema, por si acaso el motivo es tiempo, conversemos un poquito del artículo científico, conversemos un poquito de lo que usted ya tiene que ir trabajando. El tema ya lo tiene definido. Recuerden cómo se trabaja, cuál es el esquema y anótenlo, por favor. Esto ya lo vamos a ver en la semana, creo que está en la 9 o en la 10, el artículo científico. ¿Cuáles son los pasos de un artículo científico? Primero, tema, ¿no es cierto? Pongo el tema. Segundo, inducción. Inducción. O también, perdón, introducción, mejor dicho. Introducción. Tercero, metodología. Cuarta, discusión. Quinta, conclusiones. Sexta, si es que quieren ponerle, esto es opcional, recomendaciones. Y séptima, referencias bibliográficas. Este es el esquema que usted va a hacer. Vuelvo y repito. Primero, el tema, ¿sí? Que ya lo tiene. Segundo, introducción. Tercero, metodología. Cuarta, discusión. Conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. Esto es prácticamente el esquema. ¿Cuánto tiene que tener todos estos pasos? Exactamente, usted va a hacer de 8 a 12 hojas, no más. De 8 a 12 hojas de su paper científico. Esto no quiere decir que sea un trabajo fácil. Dicen, por 8 hojas más lo que nos Profe, asusta. disculpe, ¿puede repetir? Con muchísimo gusto. Vamos Gracias. otra vez. Tema. Primero Gracias, ponemos el tema. Luego, introducción. Tercero, metodología. Cuarto, discusión.
Quinto, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Como les mencionaba, el artículo científico va a ser de 8 a 12 hojas, no más. Aquí ya tienen que estar todos los datos. Algunos dicen, más el relajo que pone y solamente son 8 hojitas de deber, eso hago en un día. Pero en realidad es una tesis, ¿sí? Es la tesis resumida. No es fácil. Es más difícil realmente concretar ideas que dejarme como una tesis que me dan la apertura de poner toda la investigación. Para mí se me hace más fácil una tesis porque pongo toda la información que yo quiero y más. Consulto lo que yo quiero. En el artículo científico necesito ya hacer una extracción de ideas y buscar realmente lo que más importante es. En un artículo científico, a diferencia de la tesis, en la tesis yo puedo explicar lo que sea. En el artículo científico lo que sobra simplemente estorba. Entonces necesito simplemente poner lo más adecuado. Hoy les voy a explicar prácticamente la introducción. Estos son los temas, los que les acabé de dar son los temas que van a reflejarse en su artículo científico. Lo demás va escrito a manera seguida, pero tiene que tener ciertos insumos. Lo primero que usted va a consultar ya para comenzar a ampliar su tema es primero, introducción, es lo que vamos a ver el día de hoy. En la introducción usted va a poner antecedentes. ¿Qué quiere decir antecedentes? El antes de, ¿sí? En el antes de, usted va a basarse posiblemente en la historia de la empresa en la que está trabajando o en la investigación que está haciendo. Esta empresa nace en el año tanto y tal, fundada así, asado, cocinado, y el problema nos deba a esto, a esto, a esto. El antes de, ¿sí? Luego de poner antecedentes, usted va a poner el problema. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que para poner un tema yo primero pongo el problema? Entonces usted nos va a generar cuál es el problema de su investigación. ¿Sí? Luego del problema usted nos va a poner la justificación. ¿Cuál es la justificación que amerita este problema? Es decir, ¿cómo se justifica usted para poder hacer esta investigación? Usted pone, debido a la situación del país que está viviendo o está atravesando por el tema de la pandemia COVID-19, se nota o se ha verificado que las empresas normalmente no están cumpliendo con, qué sé yo, con el marketing digital o la investigación que está, por esto, por esto, por esto. Es decir, justifica su investigación, el por qué está haciendo la investigación. En la justificación recuerden que hay que responder siempre la palabra por qué estoy investigando, ¿sí? Es la parte fundamental. Luego de la justificación, usted va a poner cuál es el objetivo de su investigación. Objetivo. Recuerden que el objetivo tiene que tener siempre un verbo de acción, es decir, terminado en ar, ir. Construir, investigar, indagar, implementar, desarrollar, entre otras cosas. Donde usted puede sacar buenas conclusiones o buen objetivo. ¿Se acuerdan que yo les mandé a leer algo que se llama, se me fue, ay, se me fue. Bueno, ya mismo viene la idea de libros que les envié a buscar, que eran primero consultar las normas APA. Ah, la taxonomía de Bloom. En la taxonomía de Bloom usted va a ver cómo generar esta primera parte de la introducción y qué verbos debe utilizar. Luego de los objetivos que usted va a poner en su investigación, usted necesita dentro de su misma introducción poner algo que se llama marco teórico y marco referencial. Marco teórico, marco referencial. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Muchas veces pensamos que las dos es la misma vaina, pero en realidad son diferentes. Marco teórico es más o menos como un glosario, ¿sí? Son de las palabras que yo utilizo en mi investigación y tal vez son difíciles de entender, para las cuales yo simplemente pongo la palabra, pongo qué significa basado en un libro y esto lo cito. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo estoy haciendo marketing digital, ¿sí? Y dentro de mi investigación de marketing digital hay una palabra que se utiliza que son los leads, que son los contactos que yo busco o que yo extraigo de publicidad, se llaman leads.
Tal vez las personas no entiendan qué es un lead. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo la palabra lead, busco un libro que sea obviamente científico, que sea apalancado. Veo que lead es simplemente cómo las personas llenan una pequeña ficha y cómo las personas simplemente con esto yo los puedo, qué sé yo, contactar y demás. Es simplemente cómo tener una base de datos, etcétera, etcétera. Esto yo lo pongo, lo cito y eso es mi marco teórico. Marco teórico no hay un límite. Usted puede poner todas las palabras que sean o que sirvan para su investigación. Por ejemplo, usted está haciendo de, qué sé yo, un artículo científico basado en el rendimiento en el estrés laboral, basado en el rendimiento. Entonces, ¿qué palabras tengo que poner? Primero, el estrés. ¿Qué significa estrés? Entonces pongo estrés, tal vez cojo un libro de medicina, leo, pongo qué es el estrés y le cito al libro de medicina. ¿O quién lo dijo? ¿Sí? Tal vez necesito saber qué es desempeño. Pongo la palabra desempeño, lo desarrollo y lo pongo quien lo citó. Esto es el marco teórico. Usted va a desarrollar aquí todas las palabras que sean o que el lector necesite entender para poder leer su artículo científico. ¿Sí? Es decir, darle todo el conocimiento para que el lector pueda entender. Esto marco teórico es libre. No me pregunte cuántas palabras ponemos, simplemente las más importantes, las que usted considera. Y no solo palabras, sino también conceptos ya elaborados. Por ejemplo, yo quiero hacer qué es pensamiento crítico. Pongo toda la palabra pensamiento crítico y busco el concepto de pensamiento crítico y aquí lo voy simplemente citando. ¿Sí? Es necesario en esta parte, es donde más se utilizan normas APA, es donde más se controla, donde más les genera plagio al momento de pasar con el escáner. Entonces aquí es donde tenemos que fijarnos. ¿Sí? Estamos. Marco referencial. ¿Cuál es la diferencia? El marco referencial son de investigaciones que usted, o investigaciones similar a la suya. Usted va a buscar libros, tesis, ensayos, artículos científicos que sean similares al tema que usted esté consultando. Usted puede decir, pero el tema que estoy haciendo no existe. Nunca en la vida alguien ha consultado. Yo le puedo decir que se equivoca. Vivimos en una sociedad de más de 7.000 millones de habitantes y créame que alguien, lo que usted está investigando, alguien ya lo pensó y seguramente ya lo puso en un paper. ¿Sí? Busque, investigue, verifique dónde hay investigaciones similares a las suyas. Yo les había comentado, perdón, les había comentado de 3 fuentes donde usted puede encontrar información. Primero, Google Académico. Segundo, la página web de la universidad. Recuerden que ustedes están en una universidad que trabaja muchísimo por el tema investigativo. Es una universidad netamente investigativa. Usted en la universidad va a encontrar bibliotecas muy valiosas, donde encuentra 1.000.000 de investigación. Vaya a la página web de nuestra universidad, vaya a bibliotecas y vea los libros que hay ahí. Le va a servir muchísimo y ahí va a encontrar tesis, va a encontrar un sinnúmero de cosas. ¿Sí? Y la tercera, la famosa página CEDIA, que también nosotros estamos suscritos. Usted simplemente entra a la página CEDIA, con C de casa, y ahí va a encontrar en el repositorio, va a encontrar tesis, artículos científicos, libros, ensayos, de todos los ponentes o todos los docentes e investigadores del país. Aquí va a encontrar todo. Si usted quiere encontrar una tesis de un docente, tal vez la vaya encontrando ahí. ¿Sí? Esto es sumamente valioso. Investigue cómo buscarlo y todo lo demás. ¿Qué quiere decir esto de referencia y cómo pone usted el marco referencial? Usted pone investigación de Juanito López. ¿Sí? Juanito López en el 2018 determinó que el estrés laboral es producto de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y lo cito. ¿Sí? Cristina Aguilera descubrió que el marketing digital en el año tal se desarrolló por esto, según su artículo y su investigación científica basado en esto, en esto, en esto, y lo cito. ¿Sí? Son referencias que me ayudan a apalancar mi trabajo, que me argumentan a mi trabajo, que ya lo investigaron, que ya tienen datos y que yo voy a aprovechar eso para crear después, ya vamos a ver lo que es el tema de la discusión. ¿Sí? Esto, vital importancia ya para que lo vayan trabajando. Tienen para trabajarlo esto esta semana, van a trabajar la otra semana. Esta creo que es la parte a veces que se le hace más complicado al estudiante. Si me preguntan a mí es la parte que más complicada se me hace porque es redactar. ¿Sí? Es complicado. Primero van a poner ustedes por insumos separados, antecedente, problema, justificación, objetivo y todo lo demás, y luego ya lo vamos a ir encajando. No importa cuántas hojas le salgan. Si le sale 8 hojas, chévere. Si le sale 10, chévere. Porque después de todo esto,
vamos a resumir y vamos a poner un espacio de cuánto lo vamos a utilizar. Ahorita pongan todo lo que se les venga, ahorita no van a hacer un resumen, ahorita van a poner todos los insumos para luego hacer la extracción de ideas. No sé si está claro. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Esto me gustaría que ya lo trabajen esta y la otra semana. Es la parte un poco más compleja. Conversen con sus compañeros, hagan grupos de trabajo, repártanse ahora sí la tarea, pero también hagan una discusión. Vean cuál es la justificación realmente del problema, cuál es el problema como tal y todo lo demás. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen avanzada esta investigación porque están haciendo de trabajos que ya están trabajando en proyectos y todo lo demás. Chévere, pero siempre pueden mejorarlo. Discutan con sus compañeros y vayan sacando más información. En el marco referencial sí les puedo poner un límite o un mínimo. A mí me gustaría que por lo menos saquen 5 fuentes. ¿Sí? Para que sea un buen marco referencial, busquen artículos, libros y todo lo demás que no pasen de 5 años. ¿Sí? Investigaciones, tesis y demás que no hayan pasado del 2015. Hay en paper que lo toman inclusive de hace 10 años. Yo creo que las cosas son muy cambiantes y realmente yo les aconsejo que utilicen no una información mayor a 5 años. ¿Sí? Luego de que tengan la investigación no mayor a 5 años, busquen fuentes que sean basadas en nuestra idiosincrasia, en nuestra tendencia. ¿Sí? Por ejemplo, yo les puedo decir que busquen paper, qué sé yo, españoles, chilenos, argentinos, brasileños, brasileros, en portugués y todo lo demás, que son basadas en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque el desempeño, recordemos que nosotros tenemos diferentes teorías. Si hablamos de empresas, nosotros todavía basamos nuestra teoría en un comportamiento X, en temas de castigo. Si es que no me castigan, no cumplo. Muchas de las empresas ecuatorianas y muchas veces los papers de otros países, que es bueno como referencia, muchas veces no se apega mucho a nuestra realidad. Entonces, me gustaría que tomen dos cosas, lo apegado a nuestra realidad y cosas que podrían ser el modelo a cambiar. Por ejemplo, el que está haciendo desempeño laboral, alguien lo estaba tomando. ¿Cuál es el mejor país actualmente para el desempeño laboral? Se llama Finlandia, por indicadores. Yo no los hablo por hablar, los hablo por indicadores. Finlandia ahorita es conocido como el país de la felicidad en el campo laboral. Bajaron sus horas de trabajo a 6 horas y ahora son más productivos. No quiere decir que trabajan menos. Ahora dividieron su horario inclusive para trabajar desde la casa y todo lo demás, pero se basan en metas. ¿Sí? Ustedes pueden poner artículos científicos basados en este tema, basado posiblemente en países que tienen más desarrollado, pero también basado en fuentes nuestras para tener que una discusión después. ¿Sí? Hay, por ejemplo, si ustedes me preguntan cuál es la mejor empresa para trabajar, hoy por indicadores se lo conoce como la empresa Google, por ejemplo. ¿Sí? Usted puede también buscar artículos científicos que sean de estas empresas para poderlos meter dentro de su paper científico. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Estamos mínimo 5 fuentes que no pasen de los 5 años, idiosincrasia basada en la nuestra y también modelos a seguir. ¿Sí? No sé si es que está claro. ¿Sí? Perfecto. Esto sobre el tema del artículo científico. Como siempre, vamos a descansar 5 minutitos para que se vayan a lavar la cara. Voy a callar a mi gato que está por ahí llorando. Y nos conectamos exactamente a las 10:10. Gracias, profe. ¿Ya? Gracias, profe. Ok, profe. Gracias, profe.
¿Listo, queridos compañeros? ¿Listos? Vayan poniendo la camarita. Perfecto, muchas gracias, muy amables. Perfecto, voy a compartirles la pantalla, por favor, para ir a esta segunda parte. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver esta segunda parte y vamos a hablar de algo que ya nos dio un recorrido hace un momento la compañera. Y vamos a ver el tema del plagio y la ética, más que todo académico. ¿Sí? Como habíamos hablado hace algún momento, ¿cuál es el gran problema de la ética? ¿Cuál es el gran problema de la integridad? Que muchas veces nosotros, o por desconocimiento, o simplemente por no entender la intención de lo que hacemos, caemos muchas veces en estos problemas. Nosotros vivimos en una cultura donde todavía no entendemos ciertas cosas o justificamos ciertas cosas. Yo recuerdo muy claramente algún momento en un medio de televisión hablaba, no, por si acaso yo soy totalmente apolítico, no quiero hablar de política ni mucho menos, pero en algún momento hablaba una persona que era del gobierno de Rafael Correa y es algo que simplemente es un modelo de risa, ¿no? Y hablaban y decían, pero bueno, a la final Rafael Correa no robó tanto como otros. ¿Cómo justificamos nosotros ese tipo de cosas, no? No robó tanto como otros, ¿sí? Y decimos, solamente hizo esto, robó, pero hizo aquello. Pero no hablamos y no entendemos qué es esto de la integridad. No sabemos qué son los valores. Muchas veces un estudiante piensa que copiar en un examen no es grave. Piensa que realmente, si todo el mundo copia, yo les voy a poner ejemplos de esto y decir, bueno, pues si todo el mundo copia. Usted no ha copiado, profe. Y yo le he dicho, sí, yo era muy bueno para copiar. Pero realmente no entendemos la concepción de lo que hacemos. ¿Sí? Para poder entender ciertos conceptos necesitamos basarnos en tres cosas. Ética, integridad, moral, que son las partes fundamentales. Ética, integridad y moral. ¿Qué será la ética, la integridad y la moral? Qué complicado. Ya Catalina ya nos dio un poco de resumen, pero yo quisiera conversar con ustedes. Siempre vemos en algunos diccionarios y usted va a ver, va a coger un libro y va a poner qué es ética, qué es moral. Ay, ojo, ¿no? Estas palabras, por favor, no olviden ponerlo en su cuaderno electrónico, ¿no? Ética integral y moral. Ustedes van a ver diccionarios que dicen que son exactamente lo mismo. Hay algunos que van desde la palabra, qué sé yo, desde la etimología, que viene de costumbre y un montón de cosas. Yo les voy a hablar hoy netamente desde filosofía humana, desde talento humano y mi propio criterio. Yo desde ahí voy a partir para poder dar esta explicación de esta materia. Pero primero quería conversar con ustedes. ¿Qué será la ética y qué será la moral? ¿O cuáles son las diferencias? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se le viene a la mente cuando le dice, su mamá le decía, tienes que ser ético? O le decía, sé moral. ¿A qué se habrá referido? ¿O era lo mismo cuando les decían esto? Ético es hacer correcto, a llevar una regla específica sobre las cosas y que no hay cómo romperlas. Moral, llevar o sea, los, la cultura, o sea, más bien dicho, lo que nos han enseñado y mantenernos en eso. Perfecto. Vamos, voy a conversar con Jorge. Voy a partir desde un ejemplo. En Estados Unidos pasó un caso sumamente extraño. Había alguna vez, ya le doy la palabra al compañero que hace la mano, démosle primero la palabra, cuéntenos. ¿Qué pasó? Se le fue el micrófono, creo. Bueno, Pensé que iba a decir esto primero. Ya, ok. Ya pongo la cámara. Siento un momento que está medio mal y de ahí se me pone, se me va, se me pone y se me va. Ya. A ver. O sea, dicen, basado a lo que nosotros tuvimos un profesor en tercer semestre, se basa en que la moralidad es lo que uno más o menos va aprendiendo desde la casa. ¿ya? Todas las cosas que uno va aprendiendo conforme va creciendo, todo lo que uno ve en la casa, cómo son los padres, si son honestos, si es que va viendo vuelta la ética, es hacerlo en tu trabajo
uno tiene que ser ético en el momento que trabaja. Obviamente, si la moral en tu casa fue de responsabilidad, uno en el trabajo cumplir la ética de responsabilidad es mucho más fácil, pero siempre hay que ser ético para cumplir las cosas en tu trabajo. Más que nada, eso es lo que se basa la ética y moralidad. Perfecto, muchas gracias, Diego. Es un gran punto de vista del docente que primero viene la moral con los valores y la ética tal vez desde un punto profesional, académico y demás. Perfecto. Yo tengo otro tipo de concepción y es la que les voy a compartir, como les dije, desde el lado psicológico y desde mi punto de vista. Pero antes les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos pasó un caso atípico. Un doctor, primero veamos qué es el juramento hipocrático. No sé si alguien ha escuchado. El juramento hipocrático es lo que nosotros juramos cuando nos vamos a graduar. Nosotros juramos defender la causa justa, dicen los abogados. Sí, los administradores como ustedes van a decir nosotros ante Dios y ante la patria juramos ser administradores éticos y todo lo demás, ante toda la justicia y todo aquello. ¿Sí? Los médicos tienen un juramento hipocrático de salvar vidas. En resumen, no sé realmente cuál es el juramento, pero su resumen es simplemente salvar vidas. Esa es su misión, su parte de su trabajo. En Estados Unidos había una niña que necesitaba una transfusión de sangre, ¿sí? Si no, iba a perder la vida. Esta niña tenía un caso de que su familia era de una religión que no recuerdo cuál es, no sé cuál es la que prohíbe, pero prohibía hasta cierto punto el tema de la transfusión de sangre. Le estaban condenando prácticamente a la muerte a esta niña y esta familia decía que no es moral que alguien le ayude con una transfusión de sangre porque ellos tienen otro tipo de costumbres y que si Dios así lo quiere, simplemente tendrá que perder la vida. Este médico rompió su licencia, rompió, se puede decir, los permisos y simplemente operó, hizo una transfusión a esta niña y le salvó la vida. Este médico fue sometido a un tribunal de ética profesional ante el caso, ya que iba a perder su licencia como médico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un tribunal de ética donde se reúnen profesionales y analizan el caso para determinar un castigo? Él iba a perder su licencia de médico, su respeto y todo lo demás. Él en su juicio, él dijo claramente unas palabras. Mi moral o mi punto de vista era defender mi juramento hipocrático que es salvar vidas. Pero se fue en contra de la moral, en contra de las costumbres de una familia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tuvo la razón o no tuvo la razón? ¿Fue ético? ¿Fue moral? ¿Qué hizo? ¿Quién me puede decir? Profe, yo creo que fue ético porque está cumpliendo con su juramento y también está siendo moral porque está haciendo lo que él cree que es correcto dentro de su profesión. Excelente, Jimmy. Jimmy nos dice, fue ético porque juró salvar vidas. Su juramento hipocrático era salvar vidas. Y fue moral porque él simplemente hizo lo que él creía que estaba bien. Exactamente, eso es lo que yo creo que está bien. Les pongo otro ejemplo, creo que conversábamos la anterior semana de esto. ¿Qué pasa? Y decíamos del caso, si es que había una pareja de personas del mismo sexo en un parque besándose y vino una señora y simplemente les botó un balde de agua. Se les puso a las dos personas, a los dos grupos y se les conversó. ¿Quién tuvo la culpa de esto? Y obviamente la señora le dijo, este parque hay niños, este parque hay que respetarlo y ustedes estaban haciendo un acto indebido en contra de la moral. Y les boté un balde de agua. Por el contrario, esta pareja de homosexuales dijo, nosotros estábamos simplemente expresando nuestro amor sin lastimar a nadie y usted nos agredió botándonos agua. ¿Quién y por qué tendrá la razón? Es un tema muy complejo de manejarlo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un punto sumamente fuerte. Perdón, ¿decía Catalina? Sí, perdón, lo que decía es que cada uno tenemos puntos de vista diferentes y la moral mía puede ser totalmente diferente a su moral o a la moral de otros compañeros, como por ejemplo en este caso de los homosexuales. La señora tiene su moral bien cimentada en un esquema, en una religión, en una religiosidad, y los homosexuales tienen su moral de acuerdo a su medio, a sus circunstancias, a su situación. Entonces, es bastante complicado porque
es más o menos la relación que dice, mis derechos van hasta donde empiezan tus derechos. Entonces, mi moral va hasta donde empiece tu moral. Entonces, es bastante complicado. Perfecto, Catalina. Muy buenas palabras. Todo parte desde el respeto. Mi respeto termina cuando empieza el respeto del otro. Esa es la base fundamental de la ética y de la moral. Mi respeto termina cuando empieza el respeto del otro. Ese es el pensamiento claro. Vamos a explicar desde mi percepción, por favor, y espero que me sepan comprender qué es ética y qué es moral. Moral, como decíamos, y entre todos ustedes, moral es alguna tendencia cambiante. Moral son los valores, son las costumbres con las que nosotros nos hemos acostumbrado, valga la redundancia, con la que nosotros nos hemos fijado en este punto de la sociedad simplemente para poder convivir en armonía. ¿Sí? Habíamos hablado la anterior semana que el ser humano es un complemento entre instinto y raciocinio. ¿Cómo hacer que personas que venimos como animales no nos matemos entre sí? Hemos compartido y hemos creado costumbres, reglas y demás del ser humano simplemente para convivir. ¿Cómo hacer que usted vaya a un banco y una persona de atrás no se le cruce adelante? Simplemente nos hemos puesto reglas para poder convivir. Esa es la costumbre nata, se puede decir, y esto viene apalancado por muchos puntos. Viene apalancado por la religión, viene apalancado por el país, es decir, por la parte geográfica, inclusive en el tiempo. Pero la moral no es fija, la moral es variable, depende del punto de vista con la que yo la perciba. Y les vamos a ver aquí muchísimas cosas y muchísimos ejemplos de lo que podría ser moral, ¿sí? Son simplemente costumbres. Freud, todos han escuchado tal vez de Freud, él decía una frase que yo siempre la menciono: nosotros no somos lo que somos, sino lo que la sociedad quiere que seamos. Somos experimentos conductuales. ¿Qué quiere decir? O visto desde otro punto, nosotros simplemente seguimos a una sociedad, ¿sí? Nosotros simplemente nos acostumbramos a una sociedad. Yo no salgo desnudo a la calle, es mi vida, puedo decir yo, ¿no es cierto? Y voy a salir desnudo porque es mi vida. ¿A quién le molesta? Pero estoy faltando al respeto de otra persona que tal vez no lo ve moral. Así de fácil y sencillo. Y puedo asustar o puedo causar una mala impresión ante una persona que no lo está viendo moral. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado y espero que esta clase les confunda más. Ese es el objetivo. ¿Sí? Pero hay que tener muchísimo cuidado y muchísimo temple con el tema de la moral. La moral es cambiante. Geográficamente, una chica de aquí coge, tal vez se va a la playa, cualquier playa que se vaya, se pone su terno de baño, un bikini chiquito, sale, se toma sol. Nadie lo ve como extraño, nadie lo ve como raro, no está rompiendo ningún código de moralidad. Simplemente está en una sociedad que esto está bien visto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esta misma chica es de tal vez un país de Medio Oriente? Tal vez allá sí está rompiendo un código de moral, ¿sí? Porque allá hay una percepción diferente hacia la mujer. Pongamos el mismo ejemplo. ¿Qué pasa si aquí en el Ecuador un chico que está casado se dedica a buscar otras chicas para volverse a casar estando casado? Dice, bueno, yo estoy casado, voy a casarme con 2 más. Sí, voy a tener 3 esposas. Moralmente no es bien visto en nuestro país. En nuestro país una persona tiene que casarse con una sola y punto, si no lo conocemos como adulterio. En Medio Oriente, si usted tiene el suficiente poder económico, usted puede casarse hasta con 7 mujeres si es que quiere. ¿Sí? Así de fácil y sencillo. La moralidad vista del tema geográfico. Ahora veamos la moralidad desde el tema también en tiempo. Si es que hablamos del tiempo de la colonia acá, ¿qué pasa si una chica aquí en nuestro futuro, en nuestro presente, una chica a los 18 años quedó embarazada, tal vez no conoce ni a su padre, ni al padre del hijo y todo lo demás, no importa? ¿Qué es lo que pasa? No está rompiendo un código de moral, es circunstancias que pueden pasarse, fue una irresponsabilidad, tal vez sí, pero no está rompiendo, no es una chica inmoral. Pero ¿qué hubiera pasado si esto pasara en el tiempo de la colonia? ¿Sí? Era totalmente antimoral porque no se casó, porque no tuvo primero un vínculo como Dios manda y tuvo simplemente un hijo. Del tiempo también cambia la moralidad. La religión, si es que yo pregunto a cada uno de ustedes, alce la mano quien es moral, estoy seguro que el 99% me va a decir yo soy moral. Y yo le puedo hacer otra pregunta. ¿Desde dónde viene tu moralidad? Y alguien me va a decir, desde la familia, porque mis papás eran morales y me enseñaron a ser moral. Excelente. Alguien me va a decir,
desde la religión, porque Dios nos enseña a ser morales. Perfecto. Alguien me va a decir desde la conducta, porque yo vi tantas cosas inmorales y yo no quiero hacer lo mismo y soy moral por eso. La percepción de la moralidad viene desde diferentes lugares, viene de diferentes extractos, pero da diferentes significados. Por lo que es moral para mí, como ya lo dijo Catalina, no es moral para otros. ¿Sí? Tal vez alguien en una familia, llega usted es hombre y llega con su novio de la mano, para una familia no va a tener ningún problema, ni se va a asustar, ni mucho menos. Es simplemente inclinación sexual y se acabó. Pero para otra familia, tal vez simplemente se me va de mi casa y punto. Yo me acuerdo que alguien decía alguna vez, las personas que ya tienen un pensamiento más tradicional, decía, yo prefiero 1000 veces mi hijo verle muerto que saber que es homosexual. Imagínense, es la percepción de cada uno, ¿no? Es la percepción, pero es una tendencia. ¿Y cómo juzgar ese tipo de cosas si ya hablamos de herencia, hablamos de tradición y hablamos de muchas cosas más? Simplemente entender, mi respeto termina cuando empieza el respeto de la otra persona. Moral. Vamos a hablar ahora de la ética. Una palabra, y vuelvo y repito, les pido disculpas porque esto es desde mi percepción. ¿Sí? La ética es simplemente saber distinguir el bien y el mal. Por otro punto, la ética no es cambiante. ¿Qué quiere decir? Robar, matar, violar, está mal visto en Ecuador, en la China, en la Conchinchina, en Japón, en cualquier lado. Usted le pregunta a un japonés, ¿matar a otra persona es malo? Y el japonés posiblemente le dice sí. Usted va al Ecuador y le dice matar es malo y tal vez le dicen sí. ¿Sí? Entendemos que la ética es simplemente saber discernir el bien y el mal. ¿Cuál es el problema de la ética? Que muchas veces justificamos a la ética o simplemente le damos otra percepción para hacer entender a un conglomerado que está haciendo bien las cosas. Pongamos el tema de guerra. Yo les pregunto a ustedes, ¿matar es malo? Y todos me van a decir que sí. Estoy seguro que me van a decir que matar es malo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando alguien va a la guerra? ¿Qué le dice el gobierno? ¿Qué le dice la gente? Mata a tu enemigo y conviértete en un héroe. Justificamos este tema de la integridad, este tema de la ética. Está siendo ético porque su rol de militar es matar al enemigo y protegernos, entre comillas, protegernos a nosotros. ¿Cómo protejo? Matando al otro enemigo. Y lo mismo le dicen al otro soldado. Es decir, se van a topar entre dos personas que están claramente con su función de agredirse el uno al otro. ¿Sí? ¿Qué pasó en 1945? ¿Qué pasó con la Alemania nazi? La Alemania nazi, y si ustedes ven los discursos de un señor Adolfo Hitler, él se paraba ante miles de personas simplemente con un pensamiento de odio, que él echaba la culpa en este tiempo a los judíos, ¿sí? Y les daba la percepción de que los judíos eran la peste del mundo y que tienen que ser exterminados, visto desde otro punto de vista. Niños, adultos, jóvenes, todos se paraban y simplemente aplaudían y justificaban lo que dijo un tirano. ¿Qué era la percepción que les dio? ¿Qué es lo que hizo? Simplemente les dio otro enfoque a la ética porque ellos estaban defendiendo su nacionalismo. Les dio un enfoque diferente y la gente simplemente aplaudía porque en ese momento no podía discernir lo que era bien y el mal. Yo sé que muchas personas ahí alzaron la mano y tal vez no estaban de acuerdo y les tocó aguantar. Cuando hay un soldado en la guerra, tal vez habrá alguno que dice yo bajo las armas y prefiero morir. El japonés tiene una teoría muy, muy fuerte basada en la integridad. El japonés tiene la teoría de que preferible, si es que tú tienes una pelea, que vengas tú y seas tú el agredido. Es más aplaudido la persona que llega agredido que el que agrede. El japonés dice que siempre en una pelea seas tú el que le agredieron, pero que no seas tú el que levantó la mano hacia tu prójimo. ¿Sí? Pero en una Segunda Guerra Mundial, el japonés, por nacionalidad, se convirtieron en kamikaze. ¿Qué es un kamikaze? Iba posiblemente en un avión y sacrificaba su vida matando a otros seres humanos y eso para ellos era íntegro, era ético. Si nos damos cuenta, nosotros modificamos la verdad. En el Ecuador pasa esto a diario. Pero él no ha robado tanto. Justificamos la integridad, justificamos la ética, pero igual él no ha robado tanto, igual hizo obras. ¿Sí? Justificamos, si solamente copió. O le justificamos con una palabra tan horrible que se llama la viveza criolla. Que vivo que es mi hijo. ¿Sí? El otro día que vivo que se encontró un teléfono y rapidito se guardó al bolsillo. Imagínense cómo o qué percibimos. Pablo Escobar Gaviria es una persona que yo he leído casi todos los libros porque es de ahí donde parte también el tema de la psicología.
Y yo no puedo culpar, jamás puedo culpar a un solo extracto. Es una mezcla. Una persona que puede llegar a ser tan mala, no podemos culpar a un solo nivel, a una sola línea. Culpa de los padres, no, porque es una mezcla de todo. Es una culpa de sociedad, de familia. Es un cultivo realmente para ser mala persona lo que tuvo Pablo Escobar Gaviria por todo lado, por donde lo vean. Él fue un cultivo, se puede decir un experimento del medio. ¿Sí? Pero algo que me daba mucho la atención es las palabras que le decía la mamá. Y la mamá le decía siempre, en esta vida hay que ser vivos. Sobrevive el más vivo. En otras palabras le decía, sobrevive el menos íntegro, el menos ético. ¿Sí? Qué complicado es entender este tema, qué difícil es entender esta concepción. Y vamos a ver ciertos ejemplos de lo que es integridad y lo que queremos integridad, distinguir el bien y el mal y cómo nosotros lo vamos justificando. Pero para entender la integridad, para entender la ética, hay que entender otra palabrita que se llama integridad. ¿Qué será la integridad como tal? ¿Quién me puede decir qué será integridad? ¿Qué se le viene a la mente por integridad? Por favor, si nos permite. Nos decía Wendy. Sí, ser íntegro es hacer bien las cosas sin que las demás personas nos vean. Excelente. Ser íntegro es hacer bien las cosas sin que el resto nos vea, y ni siquiera sin que el resto nos vea. Simplemente hacer las cosas porque sé distinguir el bien y el mal. En otras palabras, también se dice que integridad es el conjunto de valores que nosotros tenemos, natos y que vamos desarrollando en el tiempo. ¿Sí? Integridad es el conjunto de valores. Yo les voy a preguntar aquí la pregunta del millón. Alce la mano la persona que nunca ha mentido. ¿Sí? El que alza la mano posiblemente me está mintiendo. Así de fácil y sencillo. Porque somos seres humanos y estamos sujetos a cometer errores. Pero ahora les hago otra pregunta. ¿Usted es íntegro? Y tal vez el 80, el 90% me va a alzar la mano y me va a decir, sí, soy íntegro. Pero usted también ha mentido. Sí, pero eso no me quita lo íntegro. Y tiene la razón. Cometer errores no nos quita lo íntegros. ¿Cuándo cuándo nos perdemos la integridad? Cuando no asumimos nuestra falla, cuando no entendemos el daño que hicimos y cuando no hacemos nada para reparar ese daño. Usted va a cometer errores todos los días de su vida. Va a haber momentos que tal vez tenga que mentir, va a haber momentos que tal vez pase algo, que ojalá no tenga que hacerlo, ¿sí? Pero hay dos tipos de personas. La que realmente poco o nada le interesa y se siente feliz con romper su integridad. Y hay las personas que realmente se sienten mal y angustiadas con lo que hicieron y buscan alguna forma de repararlo, que se arrepienten en algún momento y tratan de no volverlo a hacer. A estas personas se los conoce como íntegras. Hay personas que han cambiado su tendencia. El ser humano es un animal de costumbres que cambia su tendencia. Que usted en el colegio haya copiado en exámenes, haya sido mal estudiante, haya cometido muchos errores, no me dice que va a ser una mala persona. Porque usted en el transcurso pudo haber madurado muchísimo y ahora es una persona de bien. ¿Sí? O puede ser al revés. Usted en la escuela y en el colegio fue excelente y tal vez ahora simplemente perdió el foco. ¿Sí? Y se dedicó a algo ilícito y todo lo demás. El hombre es un animal de costumbres. Se va acostumbrando al medio, se va creando en el medio. ¿Sí? Les voy a poner algo o les voy a comentar un tema para distinguir el tema de la integridad moral y ética. Algo que comentó y yo siempre me lo llevo a las clases de este señor japonés colombiano que habla mucho sobre el tema de la integridad. Y él ponía una pequeña historia y les voy a compartir. Dicen que estaba una pareja en un hotel, ¿sí? Y pidieron a domicilio una pizza. ¿Sí? Llegó a domicilio el señor con la pizza, pero sin querer, este pobre individuo, el señor que vendía las pizzas, sin querer mandó en la funda, mandó todo el dinero que había trabajado en el día de todos los pedidos que hizo, exactamente como $2,000 o $3,000. ¿Sí? Este pobre señor no sabía dónde perdió el dinero, ya lo dio como perdido, podía perder su trabajo y todo lo demás, era una persona humilde y todo aquello. Esta pareja se encontró los $3,000 y este señor dijo, hay que llamar porque no nos podemos quedar con este dinero. Perfecto. Le llamaron al pizzero y le dijeron, ¿sabe qué? Nos encontramos $3,000 aquí en una funda, creo que son suyos. Perfecto. El señor pizzero llegó feliz, le agradeció, le dijo, ¿sabe qué? Usted es la persona más honrada que conozco, ya no existen este tipo de personas, pero quiero que esto no se quede aquí. Quiero llamar a medios de comunicación para que el mundo se entere que todavía hay personas honradas.
El señor contestó, no podemos decir a nadie. ¿Por qué? Porque con la persona que yo estoy aquí en el hotel no es mi esposa. ¿Sí? ¿Qué fue el señor? ¿Fue ético? ¿No fue ético? ¿Fue íntegro? ¿No fue íntegro? ¿Fue moral? ¿No fue moral? ¿Qué pasó con este señor? ¿Qué hizo? ¿Quién me puede decir? ¿Quién puede dar un punto de vista? Por una parte fue honrado, pero por otra parte mentía a su esposa, engañaba, que es más fuerte. ¿Sí? ¿Quién puede decirme? Alguien me puede decir, y se justifican, es que no sabemos qué pasó con la esposa, le engañó y punto. Sí, nada que solamente estoy con ella por la pandemia, nada. Sí, simplemente le engañó y punto. ¿Dónde está la percepción de esto? ¿Qué hizo? ¿Dónde está el cruce de moral y la ética o la integridad? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se le viene a la mente? ¿Nadie? Bueno, vamos a ir discutiendo este tema. Es un tema, dígame. Tal vez el señor, en base a su ética, a lo que él considera que está bien, hizo esa devolución. Pero asimismo, según las condiciones en que se encontraba, podemos ver que no es íntegro, porque no, lo que él dice no lo hace, o sea, no conjuga lo que es la integridad, que es decir, hacer y actuar de una buena manera, de una manera aceptable. Lealtad, ¿sí? Se llama, ¿qué valor rompió? Se llama el valor de la lealtad. Muchachos, hombres, los que estamos aquí, entenderán qué pasa cuando una mujer tal vez está con un chico y con otro. ¿Qué pensamos de esa chica en nuestra sociedad? ¿Qué pasa cuando un hombre está con una chica y otro? Tal vez es motivo para que los compañeros y los amigos nos den un aplauso. Vivimos en una sociedad que no es justa. Vivimos en una sociedad que justificamos las cosas, que tenemos una percepción totalmente de la moral y de la integridad. Hoy estamos analizando qué es este tema de la integridad y la moral percibido desde el tema académico. El gran problema de nuestra sociedad es que justificamos y no entendemos y no sabemos discernir el bien y el mal. Algún momento, ya yéndome al tema académico, algún momento un compañero, cuando estaba en otra institución educativa y yo daba clases, y le encontré una vez a un compañero dando un examen con un papel ayuda o como se lo conoce vulgarmente como una polla en su mano, con la misma letra, con el examen al lado y me negó que era de él. ¿Sí? Y bueno, obviamente yo lo puse en evidencia, le quité su examen, le quité y le dije, tienes hasta el final de la hora para que me expliques qué pasó. ¿Qué era lo que yo buscaba? Buscaba que hasta el final de la hora él me diga, ¿sabe qué? Me equivoqué. Deme una oportunidad y le prometo que esto no va a pasar. Es lo que uno espera, ¿no? Lo que uno aspira. Pero él hasta el último de las instancias me dijo, profe, verifique como quiera usted que no es mío, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Y no afrontó, la verdad. Perfecto. Cogí, lo grapé y fui a dejar en el rectorado. ¿Sí? Ya vamos a ver cuáles son las leyes. La ley de romper un código de ética puede ser inclusive inmediatamente desvinculación de la institución. Perfecto. Fuimos al rectorado y le llamamos al estudiante y yo hice una comparación tal vez muy fuera de tono. Yo estaba muy molesto realmente con lo que hizo. No porque copió, no fue ese el problema. Va más allá, es porque no entendía lo que hizo. Eso era lo que me molestaba, no entendía lo que hizo. Entonces yo hice una comparación bastante absurda. Yo le dije, mira, simplemente tú eres corrupto. Así de fácil y sencillo. Y en ese tiempo justo estaba por ir preso nuestro querido ex vicepresidente, que adorna actualmente las cárceles de nuestro país. Estaba justo en el tema del juicio. Yo decía, mira, tenemos un vicepresidente que está a punto de irse preso, simplemente por no saber distinguir el bien y el mal. Y él me acuerdo claramente que este estudiante me dijo, profe, ¿cómo me puede usted comparar con un delincuente de esos? ¿Yo a quién he robado? Él ha robado al país, yo no he robado a nadie. ¿Yo qué daño hice? Solamente copié en una prueba. Solamente copié en una prueba. Mi respuesta fue sencilla. No existe la moral o la ética a medias. Yo le dije, ¿sabes por qué tú no has robado? Porque todavía no te hemos dado la oportunidad. Porque si yo te hiciera a ti vicepresidente, no vas a entender qué es el bien y el mal y posiblemente cometas ese error. ¿Sí? Esas fueron mis palabras, fueron tal vez muy fuertes. Tuvimos un gran debate con este punto de vista, pero desde mi experiencia, yo puedo decir que no hay integridad a medio. O eres o no eres. Así de fácil y sencillo. Y hay que saber distinguir y hay que saber afrontar cuando nosotros nos equivocamos. ¿Sí? Y hay que saber hacia dónde o qué estoy haciendo y a quién estoy causando el daño. Esto para entender un poco sobre la integridad.
Vamos a ir viendo ciertos conceptos y voy a adelantarme porque esto, más que todo, es reglamento, ¿sí? Y voy a adelantarme porque esto ya lo vimos, pero vamos a ir al tema fundamental que se lo llama plagio, ¿sí? El plagio dentro del tema académico se lo considera simplemente una deshonestidad académica, un gran problema de deshonestidad académica. Nosotros vivimos en un cultivo, o damos un cultivo realmente para cometer muchos actos deshonestos. El plagio es simplemente copiar la idea, copiar el texto, copiar el esfuerzo de otra persona sin su autorización. ¿Sí? Eso básicamente lo conocemos como plagio y estamos siendo deshonestos. Nosotros ponemos control C, control V, decimos, ¿qué pasa? Si no estoy haciendo nada malo. Igual, profe, le presenté la tarea. Usted está cometiendo dos errores. El primero, no está siendo investigador y el otro está robando la información de otra persona. Así de fácil y sencillo. Dice, profe, más el problema que se hace, solamente copié la tarea, copié de una fuente lo que usted nos mandó, pero no citó, no es suyo. Usted hizo control C, control V, no fue investigador, no hizo su tarea, simplemente fue un tramitador de información. Cuando le pregunten a usted estudiante, usted dígale, no, yo soy simplemente tramitador de información porque yo hago control C, control V. Estudiante es investigar. Estudiar al tema es investigar. Cuando usted haga una investigación, cuando sus tareas, usted en realidad se dé el tiempo de buscar argumentos y poner sus puntos de vista, considérese un gran estudiante. Esta es la parte fundamental del plagio. Entender primero que nosotros estamos haciendo malas cosas, partir de ahí para no cometer los mismos errores. Catalina ya nos dio un gran resumen de esto y voy a ir simplemente en temas y pequeñas acciones que hay. Por ejemplo, ponemos, entregar un trabajo realizado por un estudiante que haya entregado en cursos anteriores. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esto? Y me incluyo, por favor, no me saquen del grupo. ¿Cuántos de nosotros hemos cogido tal vez el trabajo del amigo, lo mejorábamos, tenga? Le preguntamos a un compañero del curso anterior, ya recibiste la clase con el profe Sebastián, porfa, préstame por favor tu artículo científico para presentar el mismo, tenga. ¿Sí? Tal vez yo ni siquiera me dé cuenta, pero usted está discerniendo lo que está haciendo. ¿Usted está entendiendo realmente la magnitud de lo que hace? ¿Sí? ¿Está entendiendo que está robando información? Primero, el muchacho que le preste el trabajo, muy mal, ¿no? Porque le está dando su esfuerzo, lo está poniendo en sus manos. Es que yo hice un esfuerzo, yo no voy a dar ese esfuerzo, y mucho menos en un tema tan delicado como un artículo científico y demás. Pero a veces no sabemos discernir, ¿sí? Copiar páginas web, fragmentos de texto y todo lo demás sin citar. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Sí? Por si acaso, ya van a estudiar ustedes la próxima, en el deber que tienen que hacer las normas APA. Las normas APA tienen 50 años de vida, creo. No sé si son 50 años de vida. No es de ahora. Yo recuerdo que un estudiante me decía, qué fea que es la vida. Y yo, ¿quién también se habrá inventado esa cosa horrible de las normas APA? Puta, nosotros nos fregaron la vida. Usted, profe, se salvó. No me salvé. Había normas APA también antes. No era que no había. Simplemente no era muy aplicado. ¿Por qué? Porque antes las fuentes investigativas tocaba ir a la biblioteca, tocaba sacar información y no era tan bien percibido. Hoy por hoy las normas APA nos sirven simplemente para saber distinguir la información completa que tenemos en el Internet, pero no quiere decir que no ha habido todo el tiempo, ¿sí? El estudiante siempre ha sido estudiante, investigador. Ahora las nuevas tendencias es a que apliquen más las normas APA y cualquier otra norma. ¿Para qué? Para que el estudiante no cometa estos errores de ser simplemente un tramitador de información, sino se vuelve en realidad un generador de información, ¿sí? Y a esto obviamente tenemos que irlo citando. Descargar un trabajo completo de Internet que viene a ser exactamente lo mismo, copiar fragmentos de fuentes impresas. A veces decimos, bueno, no voy a copiar de Internet y voy a hacer ahora sí un trabajo bien hecho. Cojo un libro y comienzo a copiarlo igualito. También es plagio. Si es que yo parafraseo y no pongo a quién corresponde, también es plagio. Yo necesito parafrasear de cualquier libro, así sea físico, parafrasear o citarlo, pero necesito, perdón, parafrasear o ponerlo textualmente, pero necesito citarlo siempre. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Hacer íntegramente un trabajo a partir de fragmentos copiados, esto ya lo vimos de página de internet, copiar partes de un trabajo entregado en cursos anteriores. Aquí vamos a entender un poquito esto. ¿Qué pasa si es que yo en un curso, digamos que usted perdió la materia y está repitiendo conmigo? Usted ya presentó su artículo científico, sí, yo ya le puse una calificación y
simplemente pasamos de este semestre y usted me vuelve a entregar al otro trabajo. ¿Es plagio o no es plagio? Lo hizo usted mismo, ¿sí? Hasta cierto punto no es plagio, pero usted tiene que poner una aclaración. Y a esto le puede poner posiblemente segunda edición. ¿Por qué? Porque ya es un doble trabajo. Usted está presentando el mismo trabajo al mismo docente o a otro docente. Usted tiene que hacer actualizaciones y tal vez ponerle segunda edición, ¿sí? Para poder ir entendiendo este pequeño detalle. Permítanme un momentito. Ya. Para ir entendiendo este detalle. Hay otra circunstancia. Pongamos una cosa. Pongamos clara la película. Digamos que Jimmy, Catalina, Nicole y Jimena hicieron el anterior semestre un trabajo de planificación estratégica. Trabajaron juntas, pero ahora están en cursos separados. Nicole tiene en su computadora el trabajo y esto utilizó de insumo para hacer su investigación científica y me lo presenta. ¿Es ético? ¿No es ético? ¿Es plagio? ¿No es plagio? ¿Quién me puede decir? Vuelvo y repito. Digamos que Catalina, Jimmy, Nicole y Jimena hicieron el trabajo juntos el anterior semestre, pero Nicole simplemente ya no está en el curso con ellas, ya ni sabe de la vida de ellas, pero se quedó con el trabajo. El trabajo era en conjunto. Ella se quedó, simplemente cogió esos insumos y presentó su artículo científico basado en eso. ¿Es ético? ¿Es plagio? No tengo la patente. Es plagio y no es ético. Perfecto. Si usted me presenta ese trabajo, Nicole, yo no voy a tener ningún problema porque yo desconozco. Yo simplemente le voy a poner el 10, muy buen trabajo y todo lo demás. Usted digamos que va a defender su artículo científico y lo logra publicar. Usted lo logra publicar y comienza la gente a conocerle más. Y gracias a ese artículo científico la gente le comienza a pagar por suscripciones. Usted llega a generar dinero gracias a eso. Un día de estos viene Catalina y le dice, oye, ¿por qué pusiste lo mío? Se van a juicio. ¿Catalina puede ganar ese juicio? ¿Puede? Yo creo que sí, Sí puede, si tiene los porque tiene respaldos los de los respaldos. Ajá, exactamente. Tiene la cosa. Si ese trabajo no pasó por un tribunal validado, no es mi trabajo. ¿Sí? Simplemente usted le dice, mira, Catalina, nosotros hicimos esto en el colegio, en la universidad, y nunca lo publicamos. Yo lo he publicado, lo siento mucho, hasta luego. Dentro del plagio no está mal visto, pero dentro de la integridad sí. No es íntegro, no es ético. Usted lo mínimo que puede hacer es compartirle partes de la ganancia o a la vez usted haberle solicitado antes de tomar esa información, solicitar su autorización que le ceda los derechos. Para ceder los derechos hay que hacerlo de manera escrita y adjuntarlo. Usted presentó un trabajo, me presentó a mí el trabajo, que dentro de este trabajo tengo una carta de autorización que diga Catalina cede los derechos para temas de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es un trabajo ético. Ante la ley usted puede torcerla como usted quiera, no publicamos en ningún lado y punto. ¿Sí? Pero ante sus ojos no es ético. La ética muchas veces no es juzgada. Con lo que les digo, entendamos bien. Es simplemente saber discernir el bien y el mal. La ética no es juzgada. Es como ese militar que le mandaron a matar y ese militar simplemente botó su arma y dijo, prefiero recibir una bala antes de yo matar. Él, si es que mata, no se va preso. Pero él dentro de su ética no está bien matar a otro ser humano. ¿Sí me hago entender? Así van a encontrar muchas cosas aquí en su paper científico que pueden romper la ley, pero no es ético. Lo ético es compartir a la persona tal vez los derechos y ganar juntos, o por lo menos informarle que usted va a utilizar la información. Hay dos tipos de plagio. Plagio intencional y plagio no intencional o accidental. ¿Cuál es el plagio no intencional? Cuando nosotros no queremos o no sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, usted simplemente desde el colegio, desde la escuela, se acostumbró a hacer control C, control V. Pac, poc, tac, tac. Y cuando un profesor vino y les puso cero, y eso me pasó el anterior semestre, presentaban con el curso que ya está graduándose y les tomé el examen y me siento muy orgulloso de ellos. Presentaron un trabajo conmigo, creo que era el tema del ensayo. Yo no les había advertido como ustedes tanto del tema de las normas APA y les puse a todos la nota que se merecían. El que más alto creo que tenía 5, simplemente porque nos citaron.
Y obviamente esto levantó el polvo terriblemente, se quejaron cada uno de ellos, sus puntos de vista, que profe, ¿por qué tengo 5? Si mi trabajo tiene 20 hojas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dije simplemente porque no hicieron su trabajo, porque ustedes simplemente cogieron control C, control B. Muchos de ellos lo hicieron intencionalmente y otros simplemente no tenían ni idea de lo que era una norma APA, estaban acostumbrados al control C, al control B. Entonces eso se lo conoce como tal vez plagio accidental. No conocía y por eso cometí el error. Perfecto. Va ante un tribunal y le dicen, ¿sabe qué? Su artículo científico no vale, vaya nomás. ¿Sí? Pero pare hasta ahí. Pero en el tema, ya que si usted conoce la verdad y está cometiendo esto, simplemente usted ya no es ético. Usted lo sabiendo las consecuencias, simplemente no lo hizo. ¿Por qué es tan grave el tema del plagio? El tema del plagio puede ser un argumento sólido para que usted salga de la universidad. Es un argumento para que usted pierda su título, para que usted quede mal ante se puede decir hasta ante la gente, ante el mundo científico. No sé si es que algunos años, tal vez los que tengan mi edad o más, se acordarán de la famosísima diputada Correa, no recuerdo el nombre, ¿sí? Una diputada que era persona pública y obviamente sus enemigos hicieron una pequeña indagación de su vida y descubrieron que la tesis con la que ella se graduó de abogada fue un plagio. Se copió de otro país y lo presentó como suya. Inmediatamente la universidad públicamente le quitó el título, ¿sí? Ella dejó de ser abogada y quedó simplemente como bachiller porque en su título de finalización ella había copiado su tesis. Así de fácil y sencillo. Esto ha habido un montón de casos. La Universidad Católica, un profesor defendió su artículo científico y este artículo científico lo basó en un artículo que ya fue publicado en Rusia. Este artículo obviamente fue una revista científica, fue publicado, etcétera, etcétera, y salió como nombre de la Universidad Católica. El problema es que para defender un artículo científico tiene que haber un tribunal, es decir, unos docentes se reúnen, ven todos los términos, ven que no haya plagio, ven que no haya coincidencias y le aprueban y la persona ya puede publicar en una revista científica. No sé qué pasó en ese tribunal, pero la cosa fue que fue aprobado. La Universidad Católica quedó muy mal ante esto porque este señor, el que había hecho en Rusia el verdadero artículo, él puso una denuncia no al profesor, puso una denuncia a la universidad, hizo quedar mal al país. Dijo, ¿cómo un país tiene una universidad donde simplemente se haya aprobado un artículo científico que ya existía? ¿Sí? Esto obviamente levantó el polvo terriblemente, hizo quedar tan mal a la Católica. Ese profesor más se demoró en dar en explicaciones que ya estaba fuera, perdió la licencia de docente. Para un docente es como un médico. El docente va construyendo su vida con base a la experiencia. Ustedes le quitan la licencia y ¿qué hace? ¿De aquí en adelante? Si ya no puede ser docente, ¿qué hace? Si para eso se preparó. ¿Sí? Entonces esto le pasó a este señor investigador, perdió la licencia de docente y tuvo un montón de conflictos. ¿Quién le contrata ahora? Nadie. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque es muy grave el tema del plagio, pero muchas veces no lo entendemos. Ahora ustedes ya lo entienden y ya espero que lo hagan o lo tengan con más responsabilidad. Existen algunos programas para detectar el plagio. Yo les he dejado aquí algunos. No sé, esta presentación ya tiene algunos años, es más, es una presentación de un compañero con el que trabajamos en esta materia. Hay diferentes aplicaciones. Por aquí tenemos algunas con costo y otras tenemos sin costo. Yo les voy a pedir un favor muy especial. Hoy por hoy hay muchísimas aplicaciones que me permiten tener en mi teléfono. Yo trabajaba con una que era muy buena, que era una aplicación que se llamaba Viper. No sé, luego le pusieron un precio y no sé si todavía lo haya, pero Viper para mí era excelente. ¿Por qué? Porque solamente le tomaba una foto al texto, lo convertía y me salía el tema del plagio. Era espectacular esa aplicación y no costaba nada. Debe haber, ahora que hay mucho más tecnología, debe haber aplicaciones que son espectaculares y no cuestan nada. Yo, por favor, les pido a ustedes que se dediquen a investigar, que no simplemente se dediquen a las pagadas, sino también gratuitas, que cada trabajo que ustedes hagan, le pasen por un escáner y verifiquen el tema de plagio. Yo hago un método muy, pero muy criollo y les voy a comentar cómo reviso los deberes. Yo cojo un deber, un párrafo y le pongo en el Google. Y en el Google también me da coincidencias. Entonces veo de dónde se bajó y todo lo demás y entiendo si usted copió. Pero el Google no me determina si usted parafraseó, por ejemplo. ¿Sí? O tampoco me determina cómo debería haber citado. Hay
software que me permiten ver cómo debía haber citado, le puedo poner en normas APA y me pone, si es que yo parafraseé, también me pone el tema de plagio. ¿Sí? Yo les invito, por favor, compañeros, a que investiguen y si alguien sabe, la próxima semana nos comparte y nos diga, profe, encontré esta aplicación buenísima que nos va a servir tanto a usted como a toditos. ¿Sí? Por favor, dedíquense a ver ese tipo de cosas que sirven bastante. No voy a leer todo, simplemente por motivos tiempo, simplemente entender la deshonestidad académica. Artículo 223, solo voy a leer los párrafos, ¿qué es lo que nos dice? Se considera como deshonestidad académica presentar como propio productos académicos o intelectuales que fueren resultado del esfuerzo del estudiante o de cualquier miembro de la comunidad educativa, o incurrir en cualquier actividad que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de la comunidad educativa de conformidad con lo prescrito en el presente reglamento del Código de Convivencia Institucional. ¿Qué tipos de deshonestidad tenemos? La deshonestidad académica incluye actos de plagio, trampa, fraude en el ámbito académico. Ya vamos a ver en qué puntos nada más. Primero, utilizar trabajos académicos creados por otra persona. Incluir un trabajo académico, ideas, opiniones, teorías, estadísticas, gráficas de información de otras personas. Yo recuerdo que esto sí yo cometía sin querer cometer, pero yo siempre ponía los gráficos sin fuente. Ponía un gráfico estadístico, ¡pof! Lo pegaba y lo presentaba, ¿sí? Luego entendí que un gráfico tiene que tener una fuente y un elaborado porque si no yo estoy plagiando. Recuerden que esto lo dicen las normas APA, entonces necesitamos citar también este tipo de cosas. Presentar el mismo trabajo con modificaciones en una o en distintas, en algunas ocasiones, sin haber obtenido autorización para hacer lo que habíamos conversado, ¿sí? Existen un sinnúmero de políticas que nosotros podemos romper. Les invito, por favor, a que ustedes lean este material, donde están todos los puntos de la deshonestidad académica, pero les voy a decir algo que no está tipificado aquí, pero yo les informo. Dentro del Código de Ética Estudiantil, si usted rompe cualquiera de estas reglas, usted puede ser causal de separación de la institución. ¿Cómo se trabaja un tribunal? Un tribunal de ética de la universidad lo que hace es como un juicio. Usted cometió un acto indebido, robó, qué sé yo, información o cualquier tipo de cosas, usted va ante un tribunal. Este tribunal determina si usted lo hizo intencional, intencional, accidental o lo hizo con intención. Se determina posiblemente una cierta sanción, pero en el peor de los casos puede decir simplemente fuera de la institución. Muchas veces, por ejemplo, con un examen, yo en esta universidad no he visto mucho, pero en una universidad donde yo daba clases, simplemente una persona que una vez copió, lo suspendieron 2 meses de clases. 2 meses, imagínense, de 6 meses le suspendieron 2 meses de clases por una copia en un examen. Obviamente, ¿a qué lo sentenciaron? Que en 2 meses perdió casi todas las materias, ¿no? Imagínense perder 2 meses de clase. ¿Sí? Esos son ciertos castigos que se toman. Lo que les invito aquí es a tomar este asunto con muchísima seriedad. Próxima clase. La próxima clase vamos a revisar toda la materia y la tarea que está subida en la semana 6, que les invito a ver, es el adelanto, como siempre nos adelantamos a la tarea, y es simplemente poder hacer o poder citar en las diferentes normas que hay. Ya está subida la tarea, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Simplemente le dice, cite en normas MLA, cite en normas Vancouver, cite en normas Chicago y en normas APA, creo que son las 4. Usted va a buscar una revista o un artículo científico, un paper, lo que usted quiera, en base a ese tipo de citación. Les voy a hacer más o menos un resumen. Para normas Vancouver estamos hablando cuando son temas médicos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar una revista médica, tomo un párrafo, lo pongo ahí y lo cito de acuerdo a lo que me dicen las normas Vancouver. Perfecto. Voy a hablar de las normas Chicago. Las normas Chicago se hacen cuando son datos exactos. Matemática, química, procesos y demás. Cojo una revista, qué sé yo, matemática, tomo el párrafo, lo pongo y lo cito de acuerdo a normas Chicago. ¿Sí? MLA es para textos literarios de naturaleza y demás. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que yo veo un libro que sea artístico, tomo el párrafo, lo cito y pongo de acuerdo a la norma MLA. Normas APA, que ustedes ya lo conocen. Cojo cualquier libro de carácter científico, lo cito y pongo en normas APA. Ese es su deber para la próxima clase. ¿Sí?
Dudas, preguntas, quejas, les invito por favor, acaba la clase y vayan primerito a ver hasta cuándo está abierto para que luego no me digan, yo no sabía, yo pensaba que era para un mes, etcétera. ¿Sí? No sé si es que hay alguna pregunta, alguna duda, alguna queja. ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Dicho todo esto, les agradezco muchísimo por su tiempo. Espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un lindo fin. No, no la próxima semana. Nos vemos el martes. ¿Sí? Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Licen, de igual manera. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Buen día. Adiós.